Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, hermanos, de la siguiente manera. Y dijeron, cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Ayúdame a orar, por favor. Te damos muchas gracias, Padre, por esta enorme bendición de poder estar aquí. En este momento, Padre, queremos oír tu palabra, queremos ser guiados por medio de tu Santo Espíritu. Uno como predicador es solamente un débil instrumento en tus manos y sin la ayuda de tu Espíritu Santo no podemos hacer nada. Te ruego, Padre, que implantes, que siembres en nuestro corazón estos principios espirituales y que los pongamos en práctica, Señor, para que puedan ser medios usados por ti en nuestro crecimiento y en nuestra formación cristiana. Te rogamos todo esto, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cómo les fue en la nevada, hermanos? ¿Todo bien? ¿Sin novedad? Gloria a Dios, qué bueno que no pasamos a mayores, excepto por ahí alguna pequeña caída que tuvimos por ahí en la familia. Uno de los miembros de nuestra familia tuvo una pequeña caída cuando veníamos para la iglesia hoy. Salimos y estaba congelada la salidita ahí. Pero solo unos raspones y no pasa nada, gracias a Dios. Esperamos que ustedes se encuentren bien. Nuestro tema el día de hoy, hermanos, se titula Cristianos sin amor por los perdidos. Vamos a ver 4 versículos, del versículo 7 al versículo 10. Mantenga su Biblia ahí abierta en Jonás, capítulo 1, versos 7 al 10. Y básicamente, hermanos, lo que vamos a ver es como la actitud de Jonás cuando le tocó compartir con personas que no eran creyentes fue una actitud que dejó mucho que desear. Ahora, para ser un poco comprensivos con Jonás, lo más que podamos, hay que reconocer que la actitud de Jonás no era exclusiva de él, más bien era una actitud bastante generalizada de parte de la mayor parte de los israelitas. Despreciaban a los gentiles, los miraban como personas de segunda categoría y que incluso el entrar en contacto con ellos resultaba en contaminación ritual. El propósito, hermanos, del tema el día de hoy es que aprendamos de la actitud de Jonás que fue incorrecta o de la actitud en general de los israelitas para con los gentiles que fue una actitud de, en lugar de evangelizarlos, separarse de ellos, que aprendamos de eso y que nos sirva a nosotros para ser diferentes en cómo nosotros como cristianos nos relacionamos con las personas que no son creyentes. Esa es mi meta el día de hoy. Que podamos llegar a un sano entendimiento de cómo nosotros como cristianos debemos relacionarnos con las personas que no son creyentes. Vamos a ver 4 cosas, hermano, una en cada versículo. El bosquejo de nuestro sermón va a quedar así. Primero, Dios expone a Jonás 1:7, luego los marineros interrogan a Jonás 1:8, y luego, más orgulloso de su nacionalidad que de su fe, Jonás 1:9, y dando mal testimonio a los perdidos, Jonás 1:10.
Vamos a ver el punto número 1. Dios expone a Jonás. Leamos una vez más el verso 7, por favor. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Lo primero que quiero decir, hermanos, es que los marineros usaron un método bastante peculiar para descubrir quién era el culpable de la tormenta. Ya hablamos de la tormenta en dos sermones anteriores. Y cuando hablamos, hermanos, del tema de las suertes en la Escritura, todo parece indicar que era algo legítimo. Incluso aquí vemos paganos echando suertes, pero en Hechos 1:26 vemos a los apóstoles echando suertes. ¿Se recuerda? Estaban tratando de determinar quién sería el sucesor de Judas. Y las suertes apuntaron correctamente a Matías. Entonces, todo parece indicar que cada vez que encontramos esta acción de echar suertes en la Biblia, era legítimo y aprobado por Dios. Sin embargo, Hechos 1:26 es la última vez que encontramos esta acción de echar suertes. Después de eso, todo parece indicar que tras cerrarse el canon de las Escrituras al final del primer siglo, los cristianos son dirigidos plenamente por medio del Espíritu Santo. Echar suertes el día de hoy para pedir a Dios una respuesta en un asunto espiritual ya no es algo que la iglesia hace. Quizás entre hermanos de repente echamos una moneda por alguna situación para ver quién va a traer las tortillas, pero ya es una cuestión solamente de costumbre y de juego y de broma. Pero nadie va a decir: voy a echar una moneda y si cae cara me caso con esa muchacha, y si no, significa que no. Para tomar decisiones espirituales y decisiones de la vida, necesitamos dos cosas que son suficientes el día de hoy: la oración para que Dios nos guíe y nos dé sabiduría, y la palabra para que podamos conocer la voluntad de Dios. Dijeron los marineros: echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Los marineros se dieron cuenta que esta tormenta era muy poderosa, determinaron que tenía una procedencia sobrenatural y que lo más seguro es que esto era una situación espiritual. Dijeron: esto se debe a que entre nosotros hay un pecador que la justicia divina está persiguiendo para castigarle. Y por culpa de esa persona nosotros estamos sufriendo. Todos los que estamos en el barco vamos a ser afectados por culpa de esta persona. Así que determinaron: aquí hay un criminal y es necesario saber quién es e investigar qué está pasando con esta persona. Esto también lo encontramos en otro pasaje de las Escrituras. Esta actitud de los marineros de tratar de determinar la razón de la tormenta, también lo vemos curiosamente igual en el libro de los Hechos, cuando las personas de Malta, aquella isla donde Pablo y la tripulación del barco que se dirigían a Roma, naufragaron, y cuando llegaron a ese lugar dice que hacía frío, ¿se recuerda? Y el apóstol Pablo fue a jalar unas ramas, fue a buscar leña para avivar el fuego, y entre la leña había una serpiente, y la serpiente se prendió de Pablo. ¿Se acuerda qué dijeron los originarios de Malta? Dijeron: este hombre verdaderamente es un criminal, que habiendo escapado de la tormenta, ahora la justicia lo persigue. Y estaban tratando entonces de decir que había escapado a la tormenta, pero que ahora la serpiente que lo mordió lo iba a matar. Esperaron un rato para ver si se hinchaba, para ver si se retorcía. No le pasó nada, y entonces comenzaron más bien a alabar a Pablo y a decir que este hombre era muy especial. Pero la misma actitud que estos originarios de Malta tuvieron con Pablo en Hechos capítulo 28 es la misma actitud que están teniendo los marineros con Jonás. Están tratando de discernir qué es lo que está pasando en el barco. Aquí hay una cuestión, hermano, que nos llama la atención, y es que
los marineros, aunque son paganos, tienen un concepto moral de las cosas. Son conscientes de que cuando alguien procede mal, comete un crimen, está haciendo algo que está mal, hay una deidad superior que de alguna manera por medio de una justicia persigue a este criminal y trata de traer las consecuencias de su crimen sobre esta persona. Los marineros están preocupados por un pecador que está en el barco. Jonás no está preocupado por un pecador que está en el barco. Algunas veces los no creyentes tienen muy alta moral y mucha rectitud, y algunas veces los creyentes actúan de una manera reprobable. De hecho, en 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo dijo que en la iglesia había uno cometiendo un pecado que ni siquiera se mencionaba entre los incrédulos. ¿Se acuerda por qué dijimos que sucede esto? Lo hablamos la semana pasada. Por la gracia común. Dentro de la gracia común hay muchas personas que sin ser creyentes pueden tener una alta moralidad, dones, talentos y mucha sabiduría y ética. Eso no quiere decir que eran salvos, porque la salvación no es por obras, ¿verdad? Tenemos que tener eso claro también, porque si no estaríamos dejando prácticamente la salvación a un tema de obras. Y mire lo que pasó, y la suerte cayó sobre Jonás. Hay eruditos que dicen que es posible que haya sido un método didáctico el poder determinar al culpable, como por ejemplo contar el número de marineros, cuántos somos, los nombres de cada uno de ellos, escribir el nombre de cada uno de ellos en un pequeño palito. Luego quizás meter la mano en una bolsa, sacar un palito y el nombre de la persona que salía, la suerte estaba indicando que ese era el culpable. Solamente estamos especulando que este pudo haber sido el método, dicen algunos eruditos, pudo haber sido otra cosa, quizás, no sé. Pero en este caso lo que queremos remarcar es que salió elegido Jonás. Jonás. Este método, hermano, de echar suertes, todo parece indicar que se usaba cuando en algunas ocasiones se quería también evitar como disputas y problemas entre las personas. Porque los marineros pudieron haber comenzado una especie como de guerra entre ellos. Tú hiciste aquello, ¿te acuerdas? En el puerto donde estuvimos antes. O tú hiciste esto otro. Y eso podía generar división, pleito, algo que trajera más caos aparte de la tormenta. Y la suerte decidía. Mire lo que dice Proverbios 18:18. Proverbios 18:18 dice, no tengo acá la proyección, por eso estoy volteando para allá para ver si me están siguiendo. Dice, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Ese era el trabajo de alguna manera de la suerte. Evitar sospechas y señalar al culpable. Pregunta. ¿Se podía confiar en esta suerte? Todo parece indicar que cuando la Biblia nos habla de suertes que se echaron en la Biblia, estas suertes eran 100% confiables, porque estaban dirigidas por el Espíritu Santo. Es decir, el resultado de esa suerte, aunque en este caso estaba siendo echada la suerte por no incrédulos, el resultado de la suerte estaba en las manos ¿de quién? En las manos de Dios. Mire lo que dice el Proverbio 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es que Dios tiene control de todo, ¿no? Todo lo que pasa, Él lo sabe, Él lo orquesta, Él lo dirige. Me tomé la molestia de traer estos dos proverbios aclaratorios porque algunas personas que no están muy familiarizados con doctrina podrían decir, uy, eso es un método pagano, yo no sé por qué está en la Biblia. Pero todo lo que está en la Biblia parece que todas las veces que se echaron suertes en la Biblia son legítimas, permitidas por Dios y certeras. Siempre señalaban lo que se tenía que señalar sin error, como en este caso que se estaba señalando a Jonás, que era ¿quién? El pecador que iba en el barco. Era a quien estaba persiguiendo Dios con esta tormenta. El día de hoy ya no funcionaría si yo dijera, tratemos de determinar quién es el más pecador de todos los que estamos sentados aquí. No te preocupes, ya no funcionaría, ya no te señalaría a ti. O si quieren probamos, traigan unos palitos y a ver qué pasa, ¿no? Pero lo que quiero resaltar en este punto 1, hermanos, es que Dios expuso a Jonás.
Jonás estaba por allá, muy calladito, sin hablar, bajo perfil, alejado de los paganos, tratando de dormirse. Y Dios dijo, no, tú vas a ser expuesto delante de ellos. Hay un dicho muy sabio que dice que si tú expones tu pecado, Dios cubre tu pecado. Pero si tú cubres tu pecado, entonces Dios te expone. En otras palabras, después de pecar es mejor confesarlo, reconocerlo y pedir perdón. Lo expones y Dios te cubre. Dios dice, ok, te cubro. Porque cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Es una promesa en las Escrituras. Si tu actitud es lo opuesto, he pecado, pero lo niego, lo escondo, me justifico, lo hice por esto otro, empiezas a buscar otros culpables, entonces Dios te expone y te avergüenza en público, que es exactamente lo que el Señor está haciendo aquí con Jonás. Fue expuesto como el culpable de lo que estaba pasando. Vamos a ver el punto número 2. Los marineros interrogan a Jonás, verso 8, Jonás 1:8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Vea que estos marineros, hermano, eran moral y éticamente bien altos, bien altos en su moral y en su ética sin ser creyentes. Querían saber por qué había venido este mal, pero una vez que descubren lo que está pasando, su primera intención no es agredir, no es matar, no es golpear, sino investigar. En otras palabras, lo que querían era determinar bien quién era Jonás para poder evaluar su testimonio sobre quién era él y así poder tomar una decisión más sabia sobre qué hacer con él. De hecho, más adelante en el sermón que viene, la semana pasada, vamos a ver que Jonás les dice, échenme por la borda, y tratan por todos los medios de no echarlo. O sea, eran moralmente muy altos y éticos. Ya cuando no les quedó otra, dijeron ni modo. Pero primero trataron por todos los medios de no arrojar por la borda a Jonás. Estaban tratando de investigar bien quién era para tomar una decisión sabia. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Parecen 4 preguntas, pero en sí están interesados en 3 cosas básicas. Le están preguntando 3 cosas a Jonás. Número 1, ¿a qué te dedicas? Número 2, ¿dónde vives? Es decir, ¿cuál es tu código postal, la geografía en la cual tú te mueves? Y número 3, ¿de qué raza eres? Son preguntas clave. Estos marineros no eran ignorantes. Por medio de responder estas 3 simples preguntas, que una persona tú se las hagas, puedes conocer múltiples aspectos de la persona. Muchísimas cosas encierran estas 3 simples preguntas. Primero, por ejemplo, la pregunta ¿a qué te dedicas? Aborda tu misión o tu propósito en la vida. Las cosas a las que nos dedicamos determinan muchas cosas, como por ejemplo, nuestras habilidades, nuestra preparación, cómo es nuestra agenda, con qué gente te rodeas, cómo es tu estatus financiero, cómo te vistes, cómo hablas, qué nivel educativo tienes. Con simplemente preguntarle a alguien, ¿tú a qué te dedicas? Puedes determinar todas estas cosas que acabo de mencionar por implicación. Hay unos que hacen un trabajo X, un trabajo Y, después cambian de trabajo y un año se dedican a una cosa, otro año se dedican a otra. Hay personas para las cuales su misión prácticamente está intrincada con su vida. Su misión y su vida no se pueden desprender. Nacieron para eso. Por ejemplo, Jonás, como profeta del Señor, había nacido prácticamente para ser profeta. Como le dijo a Jeremías, ¿se acuerda? Que lo había llamado y lo había engendrado desde el vientre y lo había dado, ¿por qué? Por profeta. Hay ciertas cosas para las que uno prácticamente nace, ¿no? Incluso yo le podría mencionar, por ejemplo, en este momento, cantantes famosos que no tienen que ser cristianos necesariamente, pero que son cantantes y que su voz es tan buena que tú dices, definitivamente esa persona nació para eso. Quizás no me gusta lo que canta o qué sé yo, pero nació para cantar. En segundo lugar, le preguntaron, ¿dónde vives?
es decir, el lugar físico, la geografía dentro de la cual Jonás se sentía en casa, ¿no? Donde nosotros pertenecemos, geográficamente hablando, es la tierra en la que uno se siente cómodo, es la tierra en la que uno se siente comprendido, porque estás hablando con tus paisanos. Inclusive yo como mexicano podría decir aquí muchos mexicanismos que muchos de ustedes dirían, no sé qué es eso. Pero si yo voy a México, por ejemplo, y me rodeo de mexicanos y hablo muchos mexicanismos, me van a entender perfectamente, no se los tengo que explicar a todos y cada uno de ellos. Los mexicanos tenemos un dicho que dice, como México no hay dos. Y no es arrogancia como decir los demás países son inferiores, sino amamos a México por sobre todas las demás naciones. Tenemos una cierta nostalgia de alguna manera por nuestra tierra y eso nos define también. Yo, por ejemplo, si usted me dice que es de cierto país, inmediatamente yo podría determinar muchas cosas de usted. Lo tercero, ¿de qué raza eres? ¿De qué raza eres? Es decir, el ambiente social al que tú perteneces, la comunidad con la cual tú te identificas. De eso depende nuestro acento al hablar, las comidas que comemos, las cosas que celebramos. Hay muchas cosas que traemos afincadas ya de nacimiento. El acento, por ejemplo, que un mexicano tiene, son cosas que, como se dice, son cosas que mamamos desde que nosotros nacemos. Yo inmediatamente puedo determinar cuando conozco a alguien, especialmente si acaba de llegar de su país, de qué país es. En cuanto abre su boca, ok, tú eres venezolano, tú eres hondureño, tú eres guatemalteco. Igual, yo creo que usted, en cuanto ve a un mexicano que tiene muy pegado el ser mexicano, usted dice, oh, este es mexicano. Estaban determinando muchas cosas entonces sobre Jonás, sobre quién él era. Y es que el pueblo al que pertenecemos, hermano, nos define en muchas cosas. Tenemos muchas costumbres diferentes. A mí me ha tocado ir a cumpleaños. Los hermanos de Venezuela, por ejemplo, tienen un canto bien largo cuando cantan el Happy Birthday. Que qué noche tan preciosa es la noche de tu día y que no sé qué, son como 2 horas que dura esa canción. No sé, creo que todos nacen de noche, ¿no? Porque qué noche tan preciosa. En resumen, por medio de estas preguntas, los marineros, hermano, están tratando de comprender bien quién es Jonás. No hacen preguntas al azar, son muy inteligentes. 3 simples cosas que determinan una serie de múltiples aspectos sobre quién es este hombre por culpa de quien les ha venido la tormenta. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué me tomé el tiempo como de ahondar un poco en estas 3 cosas que estaban investigando sobre Jonás? Bueno, me tomé el tiempo, hermano, ¿sabe por qué? Porque mientras que los marineros se dan el tiempo de investigar a Jonás y de conocer a Jonás, él no tuvo el más mínimo interés en ellos. Ahí está lo triste del tema. Porque ¿cómo se llama nuestro sermón hoy? Cristianos sin amor por los perdidos. Los perdidos en este barco, entre comillas, si usted quiere, porque no son creyentes todavía, más adelante vienen al conocimiento del Dios verdadero. ¿Están qué? Interesados en Jonás. ¿Quién eres? No queremos hacerte algo solo porque ya sabemos que tú eres el culpable. Queremos determinar bien tu testimonio, evaluar bien tu situación, tratar de ponernos en tus zapatos y entender por qué estás haciendo esto. Sin embargo, Jonás no tuvo el más mínimo interés en ellos. Se separó, no les habló, los ignoró, trató de no hablar con ellos lo más que pudo hasta que lleguemos al verso que sigue. Y aquí es donde quiero dar un consejo, hermanos. Nosotros muchas veces podemos caer en este error de Jonás. En lugar de ser nosotros los que nos interesamos por los perdidos, mostramos el amor de Dios y buscamos oportunidades para compartirles el evangelio, para comunicarles de la gracia, el amor de Dios, del evangelio, de las buenas noticias de salvación. Muchas veces actuamos como Jonás. Podemos tener un compañero de trabajo o un vecino o mucha gente que nos rodea que ni saben que somos cristianos. Quizás hasta nos tengan que venir a investigar como estaban estos marineros investigando a Jonás y entonces tú te dignes a decirle, sí, es que yo soy cristiano, 7 años después de vivir en esa colonia. Le doy un consejo, hermano, trate de conocer a la gente, hágale preguntas, interésese por ellos.
No tenemos que darle 1 hora o 2 horas de nuestra vida cada domingo a cada persona, pero con 5 minutos, con 3 minutos que le digas, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De qué país eres? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Eres cristiano o estás buscando una iglesia? Tratar nosotros, hermano, de darnos la oportunidad de compartir con otras personas. A lo mejor hay alguien que no es cristiano y tienes la oportunidad de presentarle el evangelio. Pero a lo mejor es alguien que está buscando una iglesia, que ya es cristiano y que tú le puedes extender tu amor y tu amistad en ese proceso tan difícil de moverse de una iglesia a otra. Cuando nosotros, hermanos, nos cerramos en un grupo pequeño y no hablamos con nadie más, nosotros estamos castigando a las demás personas con nuestra indiferencia. Eso no es bueno. Eso fue lo que hizo Jonás. Jonás se portó con estas personas indiferente, ensimismado en su problema. No miró por los demás, solamente estaba mirando por sí mismo. Punto número 3. Más orgulloso de su nacionalidad que de su fe. Más orgulloso de su nacionalidad que de su fe. Verso 9, Jonás 1:9. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Por fin habla Jonás, pero no porque quiere, sino porque lo están investigando, lo están interrogando. Si usted lee todos los versos anteriores del 1 al 8, Jonás no ha dicho ni una palabra. Cuando el capitán del barco le pidió que orara porque había una tormenta, Jonás no oró. Jonás le respondió al capitán del barco con silencio, con indiferencia. Pero ahora Jonás por fin habla en el versículo 9. Y no porque quisiera, sino porque tiene que hablar, lo están investigando. Les dice, soy hebreo. Esta pregunta en sí fue la última. ¿De qué pueblo eres? Pero Jonás la puso como si hubiera sido la primera y contestó primeramente el tema de su raza. No era la primera pregunta en la lista, pero fue la primera que Jonás respondió. Soy hebreo. Pareciera que Jonás está muy orgulloso de su nacionalidad, que de alguna manera, no sé, podríamos decir que su religión es secundaria. Su relación con los hebreos es primaria, su relación con Dios es secundaria. Suena osado lo que estoy diciendo, pero escuche, cuando el Señor lo manda a predicar a Nínive y Él pone en una balanza las dos cosas, mi relación con los hebreos de cuidarlos o mi relación con Dios de obedecerle a Dios, ¿cuál eligió primero? Su relación con los hebreos. No, yo no puedo ir a predicarle a los ninivitas, son enemigos de Israel. Tomó esa actitud de alguna manera, dando a entender que en el momento en que entraba en conflicto lo que Dios le pedía que hiciera con lo que él buscaba que beneficiara a su nación, él estaba más dispuesto a buscar el beneficio de su nación. Aquí hay otra lección para nosotros, hermanos. Nosotros debemos de aprender que primero somos cristianos y después somos todo lo demás. No podemos invertir ese orden. Tú no eres en primer lugar estadounidense, o en primer lugar hondureño, o en primer lugar puertorriqueño, y después cristiano. No, tú eres primero cristiano, y después eres todo lo demás. Centroamericano, sudamericano, norteamericano, caribeño, europeo. Pero primero eres cristiano. Pero quise traer una aclaración, porque también es importante que entendamos, hermano, que cuando yo estoy diciendo que primero eres cristiano y luego todo lo demás que tiene que ver con tu cultura, tampoco estoy diciendo que el cristianismo consiste en olvidarnos completamente de nuestra cultura. No, el cristianismo no es huir de la cultura a la que tú perteneces, sino es vivir dentro de la cultura a la que tú perteneces, siendo primero de Cristo. Teniendo primero una cosmovisión cristiana de la vida e interactuando en esa cultura a la que tú perteneces con principios bíblicos. ¿Sí me entiende? Tengamos mucho cuidado con eso. Tú tienes claro, yo primero soy cristiano, pero después soy mexicano. Y hay muchas cosas, costumbres y tradiciones mexicanas que no son necesariamente malas o que no están en contra del evangelio, y puedo participar en ellas
entendiendo y sabiendo que primero soy ¿qué? Cristiano. La semana pasada fue la famosa rosca de Reyes y alguien me escribió, pastor, ¿se puede partir rosca y comer rosca? Digo, claro que sí. Pero es que eso es una tradición y si me sale el muñeco yo no quiero hacer tamales. Hermanos, a veces estas preguntas se hacen inocentemente, ¿verdad? Por falta de entendimiento. Y es bueno respondérselas a las personas con sabiduría. Pero a veces el cristianismo, muchas veces entienden, hermano, que el cristianismo es como un separatismo religioso del mundo. Un separatismo extremo. En donde, yo soy cristiano, esos son mundanos. Si los mundanos celebran su cumpleaños, yo no debería de celebrar mi cumpleaños. Porque eso es de los mundanos. A lo largo de la historia de la iglesia, hermano, varios cristianos cayendo en el separatismo religioso extremo han descalificado cosas que no son necesariamente malas. Por ejemplo, en los primeros siglos de la iglesia, Tertuliano estaba en contra de la filosofía griega. De hecho, él dijo una frase muy famosa que a lo mejor usted ha leído en algún libro de historia. Dijo Tertuliano, ¿qué comunión hay entre Atenas y Jerusalén? ¿La academia y la iglesia, los cristianos y los herejes? Esa fue la postura de Tertuliano en un momento como diciendo, todo lo que es cristiano es bueno, todo lo que es filosofía es malo. Después el cristianismo siguió avanzando, vinieron más eruditos como Tomás de Aquino, entre otros, en la Edad Media, y dijeron no, hay muchas cosas que los filósofos dijeron que son verdad, porque toda verdad es verdad de Dios. Porque en la gracia común Dios también ha dado sabiduría y entendimiento a personas que no son cristianos. Y entonces surgió lo que se llama teología escolástica, que es la teología cristiana, la filosofía griega, verdades filosóficas para poder determinar algunos asuntos del cristianismo, que se llama como escolasticismo. Los puritanos, por ejemplo, ya más para acá, después de la Reforma Protestante, año 1600, año 1700, aunque yo los admiro muchísimo, la mejor teología que existe desde mi punto de vista es la puritana. Sin embargo, los puritanos también cayeron en un separatismo extremo en algunas cosas. Por ejemplo, dijeron que los puritanos dijeron una frase muy famosa que decía, para aquellos que todos los días son santos, no hay ningún día santo. En inglés suena mejor, ¿no? Y dijeron, no celebremos Navidad, no celebremos esto, no usemos joyas. Porque es malo ponerse una joya. Y aunque yo admiro su teología, yo creo que cayeron en un separatismo extremo. El cristianismo no es un separatismo radical del mundo. El cristianismo es vivir en el mundo con una cosmovisión cristiana, con un conocimiento de qué dice la Escritura, de usar sabiamente nuestra libertad cristiana por medio de que conocemos la voluntad de Dios escrita en su palabra. ¿Cómo podría comprobarles todo esto que les estoy diciendo para que no suene meramente como un paréntesis que tengo interés en insertar? Bueno, porque cuando usted lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta, hermano, que los primeros cristianos enseñaron que primero era tu fe y luego era tu raza, pero que no necesariamente dejabas de pertenecer a tu raza por tener una fe. Pablo mismo, aunque era cristiano, hay muchas cosas que como judío las siguió haciendo, irse a rapar, ir a pagar unos votos, etc. Usó su libertad cristiana sabiendo que eso no era necesario para que todo el mundo lo hiciera, pero diciendo, él es una tradición que no tiene nada de malo y que yo puedo celebrar limpiamente. En los tiempos de Jonás parece que tu nacionalidad definía los dioses que seguías, ¿no? Los paganos fenicios que estaban en ese barco, cada uno oraba, dice, ¿a quién? A sus dioses. Es decir, tenían diferentes dioses. Y Jonás, al ser hebreo, estaba diciendo, yo pertenezco al Dios verdadero. Pero ya cuando acaba el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo, los cristianos dicen, no, ahora la fe ya no es una cuestión de raza. No es una cuestión de pueblo. Ahora el cristiano no necesita sumarse al Dios de un cierto pueblo, sino al Dios que creó los cielos y la tierra. Al Dios del universo, al único Dios verdadero. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos. Hasta el tiempo de Jonás, tu raza determinaba quiénes eran tus dioses. Los cristianos afirmaron que su Dios era el Dios no de un pueblo, sino el Dios de todo el mundo. Jonás está usando a Dios como un artículo que pertenece a los hebreos, como Dios es nuestro.
Los cristianos en el libro de Hechos dicen no es una cuestión de pueblo, es una cuestión de fe. Ahora la fe es más importante que la raza, dicen los cristianos. Y por eso es que la iglesia en el libro de Hechos es multiétnica, está llena de gente de todas las naciones que habitaban debajo de la tierra. Lamentablemente parece que para Jonás, hermanos, su raza era primero, su fe era después. Y por eso estaba dando mal testimonio. No sabía hacer un balance sano entre las dos cosas. Mire lo que les dijo. Y temo a Jehová, Dios de los cielos. Aquí está hablando de su soberanía. Lo presenta como el Dios soberano. Y es verdad, Dios es soberano. Parece que los fenicios eran seguidores de Baal. Para los fenicios Baal era el Dios más importante de los cielos. Y Jonás de alguna manera les está diciendo el Dios verdadero es el creador de todo. Mire lo que sigue en la frase que viene. Que hizo el mar y la tierra. Lo presenta como el Dios verdadero, el Dios soberano. Yo temo al Dios de los cielos, soberano sobre todos los pueblos, creador del cielo y de la tierra. Lo presenta entonces como el creador de todas las cosas. Esta era la forma de evangelizar a los paganos en aquel entonces. Pablo mismo lo hizo en Hechos 17:23 cuando habló a los griegos en Atenas. ¿Qué les habló? Les habló del Dios creador, el Dios que creó todas las cosas. Pablo siempre que evangelizaba a judíos utilizaba el Antiguo Testamento y cuando le evangelizaba a los paganos utilizaba ¿qué? La creación, lo que se conoce como teología natural, la teología de la creación. Jonás da una muy bella explicación teológica. Jonás sabe teología, no sabemos por qué está huyendo de Dios. Lo presenta como el soberano, como el creador. Está más orgulloso de ser hebreo que de ser creyente. Algunas veces los cristianos podemos presentar a Dios de esta manera también, de una manera orgullosa, creyéndonos más que los demás por el hecho de que ellos no son cristianos. Note que Jonás no anima a nadie a creer en Dios. No les está evangelizando, no les está presentando a Dios. Pareciera que les está presumiendo a Dios. Soy hebreo, los hebreos tenemos el Dios verdadero. Jonás habló, por fin habla en el versículo 9, pero mejor no hubiera hablado, ¿no? Porque dio mal testimonio. Y eso va a ser nuestro último punto el día de hoy. Dando mal testimonio a los perdidos. Verso 10. Dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había dicho. Por lo menos fue sincero. Aquí el verso 9 no dice que después de que les presentó a Dios como el Dios del cielo, creador del cielo y de la tierra, después les dijo, y miren, me mandó a Nínive y yo huí, por eso es que está pasando esta cosa. El verso 10 no lo aclara. Que sí, que hubo una conversación más allá de la conversación teológica y él les explicó que estaba tratando de escapar del Señor. Fue sincero que estaba tratando de huir. ¿Qué tipo de cristiano es este? En lugar de llevar a los paganos a la presencia de Dios, está ¿qué? Huyendo de la presencia de Dios. En lugar de llevar a los paganos buenas noticias, les lleva una tormenta que los persiga. Malas noticias. En lugar de presentar la gracia de Dios a estas personas, les trajo la desgracia a estas personas. Qué triste que un cristiano, hermano, proceda de esa manera. Le doy un consejo, si no va a evangelizar a los no creyentes, por lo menos no les sirva de tropiezo. Por lo menos, ¿no? Para que ya sea algo ahí. Dice, no, yo nunca le he evangelizado a ese, pero he tratado de portarme bien. Aunque claro, no es lo más ideal, porque hemos sido llamados a compartir las buenas nuevas de salvación con los que no conocen al Señor. ¿Sabe quién me recuerda a Jonás? Jonás me recuerda al sacerdote y al levita de la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos se acuerdan de esa parábola? Hay un hombre que es asaltado, golpeado por el camino, lo dejan malherido, en una situación muy triste. ¿Y quiénes pasan por ahí? Pasa un sacerdote. Y el sacerdote sigue de largo y no ayuda a este hombre. Luego pasa un levita y el levita también sigue de largo. ¿Y luego quién vino? Vino el buen samaritano, el samaritano. El hombre al que los judíos aborrecían de alguna manera y los tenían como una humanidad, como humanos de segunda categoría.
Y quiso el hombre. Dice que mirando la escena le dolió en su corazón, se acercó al hombre, lo ayudó. Pagó sus gastos, lo puso en una posada, se hizo responsable de él. ¿Alguna vez han escuchado un canto que se llama Parábola de Marcos Vidal? Es muy hermoso. Está basada en la parábola del buen samaritano, pero adaptada a tiempos modernos. En esa canción, el sacerdote es un pastor y el levita es un líder de alabanza. Y ambos pasan por un lugar donde está un hombre herido. Y dice que se alejan de él y no le ayudan. El pastor dice que iba tarde por el camino y discutiendo con su mujer, intentando no perder su autoridad. Y de repente apareció por ahí el líder de alabanza, llevaba 7 cables, 2 teclados y un atril, pero como el comienzo ya estaba a punto de empezar, prefirió pasar de largo y de perfil. Cuando de repente un gitano, como el hermano Marcos Vidal es español, usó el símbolo de un gitano, que para ellos es como un vago, cuando de repente un gitano que no sabía ni leer ni escribir, pero al ver el panorama, le pareció ver algo rojo en el arcén y viendo esa situación, le dolió en su corazón y acercándose hasta el hombre lo ayudó. Escúchenla al ratito, está muy bonita. El separatismo extremo, hermanos, del mundo nos aleja de presentar el evangelio a los perdidos. Nuestra indiferencia es una señal de falta de amor hacia ellos. Que este año, hermanos, nuestra actitud cambie hacia esas personas que necesitan el evangelio. Hay que orar por ellos, hay que amarlos, hay que compartirles el evangelio y hay que dar lo que por gracia nosotros recibimos. Alguien definió muy sencillo el tema de qué es darle el evangelio a alguien y dijo que darle el evangelio a alguien es como un mendigo que ha encontrado pan enseñándole a otro mendigo dónde está el pan. Oremos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.